Listo, creo que ahora sí podemos empezar. Muy buenos días a todos. Para mí es un gran honor el día de hoy que tengamos como invitado al doctor Gamaliel Astatsi Aguilar. Él es egresado de la licenciatura en Biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en Ciencias y doctorado en Toxicología por el CINVESTAB. Trabajó en el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad de Tlaxcala como asesor toxicológico en 2016-2017. Actualmente es investigador adscrito al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas en el Departamento de Inmunología y Medicina Ambiental por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Eso fue en 2017. Desde marzo del 2019 hasta mayo del 2022, el doctor Astatsi asumió la dirección del mismo departamento, hoy Departamento de Toxicología y Medicina Ambiental del INER. Actualmente es profesor investigador en CINVESTAB. La investigación del doctor Astatsi se centra en modelos experimentales in vitro e in vivo sobre la contaminación ambiental del campo y los efectos adversos sobre el eje pulmón-corazón-riñón. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría en ciencias, especialidades médicas y doctorado. Asistente y participante de encuentros nacionales e internacionales, y recientemente se ha involucrado en estudios nutricionales y epidemiológicos porque tiene interés en asociar el impacto de la contaminación del aire con la morbilidad en muestras no convencionales y en tejidos no respiratorios. El doctor Astatsi también es docente en las licenciaturas en nutrición desde 2015 y también es responsable técnico del PRONAI Salud en salud renal. Sí, bueno, doctor Gamaliel, bienvenido y adelante. Muchas Muchas gracias, gracias. doctora. Pues para mí es un gusto presentarles un poquito de lo que hemos ido trabajando a lo largo de mi carrera académica, de estos cambios de adscripción, de ir incursionando en lo que es el sector salud y pues seguir colaborando con Sinvestab, ahora mi casa, nuevamente. Y bueno, les voy a platicar un poquito de la parte de lo que es los efectos adversos de la exposición a la ceniza volcánica. Y bueno, en este caso, pues del Popocatépetl, que es de la región que pues es de nuestro interés, debido a la gran actividad de este volcán. Este trabajo pues se desarrolló en el INER como parte de los trabajos de la cátedra conocida en la cual en su momento tuve. Y posteriormente, como jefe de departamento, pues seguimos trabajando esta línea y en colaboración muy cercana con Sinvestab, ya que aquí se contaban con los elementos, y pues seguíamos colaborando en la parte respiratoria y cardiorrenal. Entonces, eh, lo que quisiera platicarles es, bueno, cuando se comenzó a estudiar prácticamente la contaminación del aire. Esto surge a partir de 1952, allá en Londres, en Reino Unido, cuando hubo un fenómeno de neblina, que ellos así lo denominaban, pero realmente no era neblina, era smog. Entonces, como podemos ver en estas fotografías, pues prácticamente el campo de visibilidad era muy bajo. Eh, con el análisis epidemiológico, pues lo que se pudieron observar fue que hubo un incremento en los días de mayor humo, y estos se pudieran relacionar justamente con el incremento de las concentraciones del dióxido de azufre y propiamente el smog. Entonces, a partir de ese momento, se da la pauta en la historia del estudio de la contaminación del aire y su relación con las enfermedades, principalmente respiratorias en su momento, conforme ha ido avanzando la investigación en esta área de la toxicología, pues se ha diversificado y ha impactado en otras patologías como son las cerebrovasculares, cardiovasculares e inclusive renales.
Como tal, entonces, pues, ¿qué sería la definición de contaminación atmosférica? Bueno, esta, como tal, la podemos definir como una alteración de la composición natural química por otros agentes químicos que pueden estar en algún otro estado físico, que puede ser sólido, acuoso o inclusive gaseoso. De acuerdo a la norma oficial 025 vigente en nuestro país, pues esta calidad del aire se debe de monitorear a través de 6 contaminantes criterio, donde uno de los más importantes es la presencia del material particulado, o por sus siglas en inglés, PM. Este material particulado se encuentra principalmente referenciado como partículas menores a 10 micras y partículas menores a 2.5 micras. Y este puede ser derivado de las actividades, las fuentes de emisión propiamente humanas, que es pues principalmente la industria, la parte automotriz y algunas actividades que no son tan recomendadas hoy en día como es la quema de basura o algunas otras obras que se realizan en las grandes urbes. Por otro lado, tenemos que esta contaminación del aire también puede tener una gran contribución por la quema forestal, obviamente no intencional. Tenemos también las emisiones, que en este caso es el tema que vamos a abordar, de las emisiones naturales por actividad volcánica, donde prácticamente es un material completamente inorgánico, no hay un elemento orgánico de contaminantes derivados de la combustión como tal. Entonces, eso es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh, es muy importante el monitoreo continuo de este material particulado porque es el contaminante que más se ha asociado con un mayor número de enfermedades en las poblaciones humanas. Y este material particulado tiene unas ciertas características que a continuación vamos a ver, pero es muy importante señalar que a menor tamaño de superficie de este material, es decir, las partículas más pequeñas, son las que tienen mayor grado de toxicidad. Y bueno, esto radica principalmente en la composición química de este material particulado. ¿Cómo es que se forma este material particulado? Bueno, principalmente este material particulado se genera por un núcleo de carbono que pasa por un proceso de nucleación. Entonces, este proceso nos lleva a la coagulación, es decir, la agregación de otros elementos que se pueden encontrar en el ambiente. Este proceso de coagulación puede aumentar el tamaño de estas partículas y favorecer justamente su estabilidad e inclusive dispersión. Entonces, tenemos partículas que se les denominan finas, que son aquellas partículas menores a 2.5 micras, partículas gruesas, que son aquellas que principalmente derivan del hecho del desgaste mecánico de las superficies. Y bueno, en el caso del monitoreo ambiental, PM10 abarca todo este tipo rango de partículas y las PM2.5 son partículas prácticamente finas. Estas partículas se pueden depositar a lo largo del tracto respiratorio dependiendo de su tamaño. Podemos ver que partículas desde 10 micras se pueden depositar en la región nasofaringeal e inclusive algunas menores en escala nanométrica depositarse en estos sitios. En el árbol bronquial podemos ver que las partículas empiezan a depositar por debajo de 1 micra y que en el caso de la región alveolar tenemos que pueden llegar desde 10 micras hasta menores. Esto va a depender de propiedades eh, exclusivas de la partícula, es decir, las características físico-químicas que van desde la forma, el tamaño, la densidad, la composición química, la carga eléctrica que pueda adquirir la partícula y así como algunas otras propiedades como es la higroscopía. Estos depósitos de partículas en el tracto respiratorio, pues va a depender también del organismo o del individuo.
En este caso, pues vamos a hablar de que hay cambios en el patrón de respiración entre, por ejemplo, simplemente el sexo. La ruta de respiración, sabemos que tenemos condiciones físicas donde las personas realizan exclusivamente la respiración nasal o una combinación de ambas por estados patológicos como puede ser el asma. O inclusive, bueno, ya cuando hay una remodelación de las vías aéreas, en el caso de los pacientes que ya tienen establecida una enfermedad. Y cabe señalar que el aparato respiratorio, pues también es un sitio, además de ser de ingreso directo hacia los pulmones, puede ser un sitio de ingreso también a otras regiones mucho más protegidas, como es el mismo sistema nervioso central, donde podemos tener que el depósito de partículas en la región nasal pueden disolverse o inclusive por su tamaño tan pequeño de escala nanométrica, pueden translocarse a sitios como es el bulbo olfatorio. En relación a esto, bueno, ¿cuáles son los efectos asociados a la contaminación del aire? Bueno, principalmente es las enfermedades respiratorias. Sin embargo, aunque la frecuencia es alta, el riesgo de morir por una enfermedad respiratoria asociada a la contaminación del aire es más baja. Sin embargo, para otras enfermedades como son las cardiovasculares, es decir, las alteraciones de coagulación, alteraciones del ritmo cardíaco, inclusive infarto al miocardio, el riesgo de mortalidad es más alto, aunque la frecuencia sea dentro le cabe mucho menor respecto a las respiratorias. Otros efectos que se han visto es alteraciones o un aumento en el incremento de las enfermedades neurodegenerativas. Uno de nuestros aportes como grupo de trabajo, pues es que se describió que la contaminación del aire por partículas puede incrementar el daño renal temprano por exposición agudas y subcrónicas al material particulado de la zona metropolitana del Valle de México. Actualmente otros grupos y en los cuales también estamos participando, estamos viendo que hay alteraciones en el estado de salud endocrino de regulación de la glucosa, por lo que pueden promover estados inflamatorios que aceleren la resistencia a la insulina o las enfermedades metabólicas. Y finalmente lo que se ha reportado también es que esta mala calidad del aire pues, puede contribuir a una disminución en la fertilidad tanto de hombres como mujeres y que pueden impactar directamente en el desarrollo embrionario. Todos estos efectos engloban principalmente los mecanismos de estrés oxidante e inflamación, debido a la composición del material particulado y a que es un agente extraño en nuestro cuerpo que puede incrementar el reclutamiento de células, que puede incrementar la liberación de moléculas que pueden activar señales en otros órganos. Pues en el caso de las emisiones naturales, pues la ceniza volcánica es una de las más interesantes, porque a nivel mundial, cerca del 9% de la población vive al menos de cerca de 100 kilómetros de un volcán activo. De todos los peligros de la actividad volcánica, bueno, la ceniza, la caída de la ceniza puede afectar a la mayoría de personas debido a su amplia área que puede ser cubierta. En el caso de nuestro país, bueno, este es el mapa de riesgos de caída de la ceniza volcánica, donde podemos ver que esta emisión pues atañe a estados como el estado de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Cuernavaca, Ciudad de México, y en las regiones más distantes pues se puede ver que puede alcanzar algunos inclusive municipios de lo que es el estado de Veracruz. Y bueno, esto implica un riesgo a la salud de estas poblaciones, no solamente por el exclusivo depósito de la ceniza, sino que también esta ceniza pues, se puede combinar con las emisiones antropogénicas y aumentar la toxicidad de estos contaminantes. Entonces, la justificación de lo que fue este trabajo fue que la exposición a ceniza volcánica puede afectar a las comunidades aledañas. Además de su composición química, representa un riesgo a la salud respiratoria que podría estar provocando estrés oxidativo y desencadenar enfermedades pulmonares. Actualmente existe poca evidencia del daño a nivel molecular por la exposición a este material particulado natural.
Y bueno, el propósito de este trabajo fue evaluar en un modelo experimental, tanto in vitro como in vivo, las alteraciones que puede presentar o causar la exposición a pequeñas concentraciones de ceniza volcánica. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es el ensayo que hicimos en un modelo in vitro de esta ceniza volcánica. Para ello, pues lo primero que quisimos demostrar fue eh, cuál era el tamaño de esta partícula. Entonces colaboramos con la UNAM y con un grupo de investigación de Puerto Rico, quienes nos hicieron la caracterización justamente de este material particulado. Entonces podemos ver partículas de gran tamaño, pero dentro de estas mismas partículas, si hacemos un zoom de una magnificación de esto, podemos ver que estos granos tienen también pequeñas partículas mucho más pequeñas. Entonces tenemos que la frecuencia del tamaño de las partículas puede ir desde tamaños de 36 micras, pero también tenemos una alta frecuencia de partículas muy pequeñas que van a menos de 10 micras, que es a las que hablamos o denominamos como PM10 y que son capaces de pasar las barreras respiratorias. Dentro de este análisis se enfocó principalmente también en la composición química. Como pueden ver, hay un alto contenido de oxígeno. Esto nos habla de que hay muchos óxidos. Tenemos seguido de ahí silicio, es uno de los principales componentes, el dióxido de silicio, seguido de calcio, aluminio y algunos no tan abundantes como el hierro y el titanio. Trabajando con el Sinvesta, pues, y obteniendo esta muestra de ceniza donada por la UNAM, pues quisimos saber también la cantidad de fluoruro que puede tener esta ceniza volcánica. Entonces teníamos 3 muestras de ceniza volcánica y encontramos que esta ceniza volcánica puede contener desde 10 partes por millón hasta 450 partes por millón. La normatividad de nuestro país, el fluoruro está regulado, pero solamente para lo que son las fuentes de agua. Y el límite máximo es de 1 parte por millón. Entonces, estamos rebasándolo a nivel de material. Muchas veces, muchas veces, esta concentración. Estas concentraciones se imitan mucho a lo que sería una pasta dental, las cuales pues se utilizan para evitar el crecimiento bacteriano y la caries. Entonces, utilizamos un modelo celular, la línea celular A549, que es de epitelio, emula un epitelio pulmonar humano, es un modelo de neumocito tipo 2, que es metabólicamente activo y que tiene la capacidad de secretar las proteínas relacionadas a la función pulmonar. Entonces utilizamos 3 ensayos colorimétricos, cristal violeta, MTT, que es la transformación de una sal de formazán, y la incorporación de rojo neutro. Y lo que encontramos principalmente con estos ensayos es que el ensayo de MTT, la que refleja la actividad mitocondrial, se ve comprometida desde 24 horas y 48 horas a 10 microgramos de ceniza volcánica. Este efecto es menos observado con la técnica de cristal violeta, pero la técnica de rojo neutro presenta un incremento. Esto se puede deber a que pues, los materiales, muchas veces cuando se depositan en las células, entran por endocitosis y promueven la formación de vacuolas. Vacuolas como el lisosoma, el cual es justamente un organelo que puede ser captado por el rojo neutro. Probamos por otro lado la muerte celular, apoptosis y necrosis a pequeñas concentraciones de esta ceniza, 25 y 50 microgramos, donde podemos observar que esta ceniza también puede promover la muerte celular por apoptosis desde 50 microgramos y necrosis desde 25 y 50 microgramos. Probamos además si esta ceniza volcánica tenía la capacidad de alterar el proceso del ciclo celular.
Entonces, para este ensayo, pues lo que hicimos fue ciclar nuestras células, las células A549, y hacer por ensayos de citometría, ver el número de células, el porcentaje de células en cada una de las fases del ciclo celular. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, en la concentración control, que no lleva ceniza volcánica, solamente el medio de explosión, que es agua, con respecto a 10 microgramos no hubo diferencias significativas en ninguna de las fases del ciclo celular. Sin embargo, para 25 microgramos, estamos hablando que hay una disminución en la fase G0, G1, con un ligero incremento en la fase S de síntesis, pero que hay un mayor incremento de las células en la fase G2M, es decir, de división, esto respecto al grupo control. Esto nos está sugiriendo que además de que puede matar a la célula en pequeñas concentraciones, puede modificar la tasa de proliferación que puede tener este cultivo celular. Si bien la ceniza volcánica pues es un agente extraño, pues esto de los cambios en el ciclo celular también nos infiere que puede haber cambios en lo que es las uniones que existen entre célula y célula. Entonces, esto fue un ensayo que se hizo en colaboración con la doctora Yasmín Debray, todavía investigadora del INER. Ella demostró que esta ceniza volcánica en un ensayo Transwell, donde ustedes tienen una canastilla donde ponen las células en monocapa, agregan el contaminante y pueden medir la resistencia transepitelial, es decir, la carga eléctrica que existe entre la parte apical del cultivo contra la basolateral. Y ella encontró que la ceniza volcánica, desde el primer momento que entra en contacto con el epitelio, hace que se pierda o haya una disminución en esta resistencia transepitelial, lo cual infiere que puede haber pérdida también de lo que es la integridad del epitelio. Otras alteraciones que quisimos demostrar, bueno, sabemos que el pulmón pues se tiene que defender a estos agentes extraños. Es un epitelio que constantemente tiene secreciones para proteger. Una de estas secreciones pues es el sistema surfactante, el cual está constituido por fosfolípidos, apoproteínas, y muchas de estas apoproteínas tienen la capacidad de tener actividad de colectina, es decir, pueden fungir un papel como opsonina para evitar justamente infecciones respiratorias. Entonces, evaluamos dos de estas colectinas, la surfactante A, que es esta proteína. Lo que vemos es que a 25 microgramos incrementa los niveles de expresión de esta proteína. Sin embargo, otra de las colectinas muy abundantes es la surfactante D, donde se ve comprometida sus niveles de expresión desde 10 microgramos hasta 25 microgramos de ceniza volcánica. Si bien estos cambios sugieren que hay alteraciones de las proteínas constitutivas del pulmón, del ciclo celular, seguramente, como lo sabemos de muchos contaminantes atmosféricos, pueden promover el estrés oxidante. Entonces, quisimos demostrar si había un efecto del estrés oxidante por la explosión a ceniza volcánica. Recordando, el estrés oxidante es un desbalance entre la capacidad de antioxidantes respecto al número de prooxidantes que pueden ser que son principalmente los radicales libres, que pueden generar daños a nivel de distintas enfermedades, inclusive a nivel subcelular, como oxidación de lípidos, proteínas, entre otros. Entonces, evaluamos los niveles de ARN mensajero por tiempo real de NRF2, el gen maestro para la regulación del estrés oxidante, y observamos que este factor transcripcional se incrementa su expresión a una concentración de 25 microgramos por centímetro cuadrado. En el caso de uno de los genes que evaluamos, que es la hemoxigenasa tipo 1, es un antioxidante, un fuerte antioxidante, vimos una disminución de este RNA mensajero. Seguramente esta disminución del RNA mensajero pues se relaciona con una disminución de mensajero porque ya está a nivel de proteína. Sin embargo, son algunas de las evidencias que todavía quedaron ahí
de cabos sueltos todavía por demostrar, como a veces nos pasa en este campo de la investigación. Entonces quisimos evaluar otros marcadores porque esto sugería un fuerte estrés oxidante. Entonces evaluamos malondialdehído, que es un metabolito de oxidación de lípidos, el cual se incrementa a 25 microgramos. Evaluamos la actividad de una enzima antioxidante que se llama catalasa, que se encuentra dentro de organelos como el peroxisoma, y encontramos nuevamente este incremento en esta enzima a 25 microgramos y evaluamos la actividad de la superóxido dismutasa total, la cual se incrementa en a 10 y 25 microgramos de ceniza volcánica. Evaluamos algunos otros marcadores por parte de otra tesis de nuestros estudiantes, que es la gamma-glutamil transaminasa, la cual disminuye a 10 y 25 microgramos. Esta es una enzima que ayuda mucho a la desintoxicación celular. Y evaluamos el contenido de ácidos grasos no saturados y vemos nuevamente que a 25 microgramos esta ceniza puede afectar en la cantidad de ácidos grasos. Los ácidos grasos pues son importantes para la secreción también de surfactante y para propiamente el metabolismo celular. Hicimos una tinción mediante rojo oleoso para ver si había cambios en el contenido de lípidos y nuevamente observamos que la ceniza volcánica empieza a impactar la capacidad de la célula por tener organelos ricos en lípidos, en este caso las gotas lipídicas, donde este efecto es mucho más significativo, obviamente, para la concentración de 25 microgramos. Si bien estos lípidos, su contenido y presencia dependen de rutas metabólicas, pues quisimos saber quiénes estaban relacionados. Entonces hicimos una búsqueda y cuando hablamos de degradación de lípidos, metabolismo de lípidos o diferenciación de adipocitos, etcétera, encontramos al receptor activado de proliferación de peroxisomas, que tiene tres isoformas, alfa, beta y gamma. Entonces, dentro de las colaboraciones con uno de los doctores que es cátedra CONACYT, se valoran los niveles de expresión por tiempo real de estos genes y lo que encontramos es que la ceniza volcánica a 10 y 25 microgramos disminuyen la expresión de PPAR alfa, la disminución asimismo de PPAR gamma, pero un incremento del PPAR delta beta. Y en este sentido, pues estamos comprometiendo que la ceniza volcánica, en este entendido, podría estar alterando procesos inflamatorios de tejido también de la reserva lipídica, del almacenamiento y seguramente inclusive del metabolismo de los ácidos grasos, por lo cual pues nos despierta porque también muchos de estos tipos de receptores de peroxisomas pues participan y son blancos farmacológicos como tal. Posterior a ello, este investigador nos dijo, bueno, vamos a ver si hay genes de regulación de estos PPARs que estén relacionados con estos cambios genéticos de los mensajeros. Entonces evaluamos a la aquaporina 7, la cual incrementa a 25 microgramos. Evaluamos el sustrato del receptor de insulina tipo 2, el cual se modifica desde 10 microgramos de ceniza volcánica y evaluamos una ubiquitinasa, la cual se incrementa por la exposición a esta ceniza volcánica desde 10 microgramos. Ya para comentarles qué fue lo que pasó después, decidimos, bueno, ok, ya teníamos parte de una gran evidencia in vitro, pues decidimos hacer una instilación de esta ceniza volcánica en un modelo in vivo. Entonces utilizamos ratas Wistar macho y se les hizo una instilación traqueal con agua inyectable a nivel pulmonar, 10 microgramos suspendidos en agua inyectable y 25 microgramos suspendidos en agua inyectable en este modelo animal. Estos animales se sacrificaron a los 6 días posterior a la exposición
y se hizo una colecta de orina a las 24, 72 y 144 horas mediante un dispositivo que se conoce como jaula metabólica, donde tú puedes separar las excretas de la orina y con la orina, obviamente colectada, pues realizamos el análisis de biomarcadores de estrés oxidante en orina. ¿Qué hicimos con estos animales? Bueno, lo primero que quisimos saber era si había cambios en la tasa de filtración glomerular. Entonces, hicimos la cuantificación de creatinina sérica, urinaria, y pues no observamos cambios realmente significativos. Ocupamos una N muy pequeña, son entre 4 y 5 animales. Cuando hicimos el análisis de la tasa, de la estimación de la tasa de filtración glomerular, lo que encontramos fue que a 25 microgramos de ceniza volcánica, esta tasa de filtración glomerular había decaído con respecto al grupo control. Quisimos saber si había también modificaciones en el estado hídrico, porque finalmente es un material con altas sales. Entonces, evaluamos este consumo de agua a las 24, 72 y 144. Como pueden ver, el consumo de agua desde las 24 horas se modifica por la presencia de este material a nivel respiratorio. Prevalece hasta las 72 horas en 25 microgramos, pero a las 144 hay cambios, disminuye, bueno, vuelve a su estado basal el de 25, pero 10 microgramos vuelve a aumentar su consumo de agua. Si bien, como les decía, el material particulado tiene una composición química, la ceniza volcánica, pues una de sus características es la presencia de fluoruro. Entonces, decidimos por una estancia de una estudiante de la Universidad de Juárez de Tabasco, evaluar el contenido de fluoruro urinario. El fluoruro urinario se puede reportar por miligramos por mililitro y como pueden ver, en ninguno de los tiempos encontramos diferencias significativas. Con base en la literatura, pues decidimos corregir ese fluoruro por la cantidad de creatinina, aunque ya sabíamos que estaba ligeramente comprometida. Y lo que encontramos es que tampoco hay diferencias significativas. Sin embargo, como vimos cambios en el consumo de agua, esto sugería cambios también en el volumen urinario. El volumen urinario no se los presento, pero no hubo cambios significativos, sin embargo, había unas ligeras tendencias. Cuando corregimos el fluoruro por el volumen total urinario, encontramos que desde 24 horas hay ya presencia un incremento del fluoruro a 10 microgramos de ceniza administrada. Esto permanece a las 72 y para las 144 horas encontramos que ya hay un aumento del fluoruro reflejado en la orina de estos animales, pero a 25 microgramos. Evaluamos estos biomarcadores de estrés oxidante, que es malondialdehído, la enzima la glutatión S-transferasa, que es una enzima del metabolismo de segunda fase, los ácidos grasos no esterificados y productos avanzados de oxidación de proteínas. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos presencia de malondialdehído a lo largo de este curso temporal de monitoreo, donde hay incremento principalmente a las 24 horas, y a las 144, pues este proceso de estrés oxidante, pues ya no se ve reflejado en la orina, se ve inclusive disminuido. En el caso de la enzima de metabolismo de segunda fase GCT, se ve un incremento a 24 horas a ambas concentraciones administradas, pero no ya para tiempos posteriores. En el caso de estos marcadores de estrés oxidante, como los ácidos grasos, encontramos un incremento. Los ácidos grasos generalmente no deben de estar excretados o reflejados en la orina. Y lo que encontramos fue que ambas concentraciones incrementaban la presencia de estos ácidos grasos, siendo mayor hasta las 144 horas en el riñón, bueno, en la orina de los animales expuestos a 25 microgramos. Por otro lado, la oxidación de proteínas incrementó su presencia en 25 microgramos y ese fue el único valor. De ahí en fuera no observamos más cambios en estos marcadores de estrés oxidante. Por lo cual quisiera pues, concluir que pues, la vía inhalatoria es vulnerable a la toxicidad de diversos contaminantes, así como de las emisiones naturales, tal como es la ceniza volcánica del volcán de nuestro país, es el Popocatépetl. La exposición a ceniza representa un riesgo a la salud que requiere más estudios de vulnerabilidad de la población y los efectos adversos en otros tejidos.
Los mecanismos relacionados con la toxicidad de la ceniza podrían estar relacionados con alteración de la viabilidad, el ciclo celular, el estrés oxidante y obviamente las alteraciones lipídicas, que fue algo muy notorio tanto en el modelo in vitro como en el modelo in vivo. El efecto de la exposición inhalatoria aguda, que es el modelo animal, podría contribuir a los daños tempranos renales en estas poblaciones. Y por otro lado, los componentes químicos de la ceniza, como fluoruros, podrían estar explicando, contribuyendo a estas alteraciones metabólicas, tanto del aparato respiratorio como de órganos tan distantes como puede ser el riñón. Y bueno, agradecer obviamente a todos mis colaboradores, catedráticos, estudiantes de licenciatura, responsables de área. Aquí también en Sinvestab, al doctor Olivier Barbiera, a la doctora Andrea de Vizcaya, quienes me dieron también la oportunidad y espacios para desarrollar parte de este proyecto en este laboratorio al cual ahora yo soy titular. Y bueno, estos son algunos de mis datos y pues agradecerle al INER por haberme recibido también como catedrático y darme la responsabilidad de una jefatura. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y pues muchas felicidades por la charla tan preciosa que nos has dado. Es de bastante interés para la región. Entonces, felicidades. Gracias. Y bueno, abrimos tiempo, tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Si alguien desea preguntar, puede levantar la mano o abrir micrófono y adelante. La doctora Paula Maicot, adelante. Creo que Gaby, bueno, perdón, creo que Gaby tiene una pregunta en el chat, estaba antes que yo. De Y acuerdo. dice Ah, ya la vi. que, De acuerdo, la leo. Ah, sí, ya vi. Gaby Zamora, muchas gracias por su importante y fantástica ponencia. La contaminación de las fuentes de agua por ceniza puede revertirse por procesos de filtración o el efecto permanece. sí, el uso de filtros ayuda también a disminuir la contaminación del agua por ceniza volcánica. Y algo también que es muy importante es que cuando hay actividad volcánica, pues no solamente tenemos contaminación por fluoruros, sino también por otros elementos. Entonces, el uso de la filtración es una de las medidas más pertinentes. De acuerdo, gracias. Eh, pues sí, adelante, Paula. Gracias, Pati. Gracias, doctor. Muchas felicidades por su trabajo. Gracias. Bueno, tengo varias preguntas. No me quedó claro, cómo se hace la administración, por ejemplo, en el cultivo. Me parece que sus unidades eran por centímetro cuadrado. ¿Cómo va esto, en el medio, en el aire? Y lo mismo en las ratas. ¿Cómo, va en líquido, pero no nos dijo si era vía inhalada, si era por, como gastrointestinal? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo se transporta este daño, de la ceniza a los riñones? Porque usted nos presenta datos en el pulmón. ¿Cómo llega o cuál es la propuesta de cómo estaría mediándose este daño renal? Muchas gracias. Ok. Muchas gracias por las preguntas. Sí, en el cultivo celular lo que hacemos primero es una suspensión del polvo en agua inyectable. El vehículo es agua y se estima la concentración por área, no por volumen, debido a que este material, o bueno, la gran mayoría de los que trabajamos partículas, en este caso las partículas se depositan, entonces, aunque están en una columna líquida, se precipita y se asienta en el cultivo. Entonces, la exposición siempre se reporta como microgramos por centímetro cuadrado. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar 10 microgramos bueno, 10 microgramos en cierto volumen de agua y lo ponemos directamente en el cultivo celular, ajustado por el plato, sea del área de 0,32 o de un 0,9 centímetros.
En el caso de los roedores, hacemos el mismo procedimiento, pesamos las cenizas, se suspende en agua inyectable y esta se administra por instilación. La instilación es principalmente traqueal, entonces se anestesian a los animales y se expone la tráquea para poder, mediante una sonda, que es muy similar a la sonda que se utiliza para el Gavage, nada más que es un poquito más pequeña en el cabezal, para que entre en la tráquea y se deposita. Entonces, se deposita en un volumen muy pequeño, porque obviamente si tú le pones un volumen muy alto puedes ahogar al animal. Entonces, procurábamos hacerlo, administrarle esta cantidad de ceniza en 100 microlitros de agua, agua inyectable obviamente, y a los controles también se les administra, pero solamente el agua. De acuerdo, gracias. Y mi segunda pregunta era sobre cómo se transmite este daño a los riñones. Sí, claro. Bueno, el efecto que puede tener el material particulado atmosférico, en el caso de lo que es las zonas urbanas, como en la Ciudad de México, lo que nosotros demostramos